Listo. La primera pregunta. Sí, esta es una pregunta que, o sea, jugué con ustedes en serio. Jugué con ustedes de una manera increíble porque esta yo se las expliqué. Esta yo se las expliqué y aún así fue en donde más se equivocaron. Entonces, eso es una prueba de que toca practicar, chicos. Toca hacer los simulacros porque si no, las cosas se les olvidan. ¿Ok? Toca repasar, toca, por ejemplo, cuando ustedes se salgan de una clase, es bueno que revisen los apuntes como para hacer un último repaso y así el conocimiento no se les vaya. Entonces, para eso son muy buenos los apuntes que yo les mando después de la clase. O sea, no se tienen que ver toda la grabación desde el inicio. O sea, con que miren los apuntes, miren el PDF un poquito, lo que anoté, la respuesta, ya. Listo, el conocimiento se les queda más afianzado con hacer ese repaso. O lo hacen al día siguiente. Listo, al día siguiente repasan los apuntes de la clase anterior y eso también les puede servir. Listo, porque el torneo del viernes fue una clara, fue una prueba de que toca repasar, porque si no, fíjense, yo les expliqué esto y aún así fue en donde más se equivocaron. Entonces, y tienen que tener eso muy en cuenta. Entonces, vale, se las voy a explicar de nuevo. Dice entonces, para calcular la velocidad de caída de un objeto, el estudiante utiliza la siguiente fórmula. Entonces, ¿para qué esta fórmula? Para calcular la velocidad de caída de un objeto. Entonces, como les decía en el refuerzo de naturales, los que estaban, bueno, en el refuerzo de naturales, este viene siendo como el objetivo, ¿sí? El objetivo de esa ecuación. En serio, antes de hacer cualquier cosa, antes de ponerse a analizar, antes de ponerse a sacar cálculos y cosas, es muy importante que tengan claro cuál es el objetivo. ¿Para qué es esa fórmula? Porque si no, todo lo demás se vuelve mucho más difícil. Profe, esas preguntas sí salen en el ITFE o las puso para frenar. No, todo lo que le estoy colocando a partir de ahora, ya yo no le estoy colocando preguntas exageradas. ¿Listo? Esto es una pregunta 100% ITFES. ¿Ok? Porque, o sea, es que no tiene, aquí ni siquiera te tenías que aprender esta fórmula. ¿Ok? Solamente tocaba que leyeras y hasta te colocara un ejemplo de cómo se utiliza, en serio. Más ITFES no puede ser esto. Entonces, por eso es importante que la revisemos. ¿Bien? Es muy importante que la revisemos. O sea, más ITFES que esto, no hay nada, no hay más nada. Aunque obviamente, lo que siempre les digo, en el ITFES hay preguntas de dificultad baja, dificultad media y dificultad alta. Entonces, estas son las que bajan el puntaje. Estas son las que toca asegurar porque estas son en donde todo el mundo se equivoca. Bien. Entonces ya saben. Esto, por eso es muy importante que le presten atención a los simulacros, los torneos y todo eso. Bien. Entonces ahí está la fórmula. Fíjate, ni siquiera tienes que memorizártela. En el colegio sí, en el colegio te piden, en un examen te piden que esta ecuación te la tengas de memoria. Pero al IFES no le importa eso. Al IFES le importa que tú sepas usarla. Bien, entonces ahí te dicen dónde v es la velocidad. ¿Listo? Es la velocidad del objeto en el tiempo t y aquí metros sobre segundo. Esa es como la forma en que la unidad de medida. Entre corchetes se coloca la unidad de medida. Por ejemplo, la distancia se mide en metros. Entonces, se hace esto. Si tú quieres hablar de distancia, tú escribes distancia y entre corchetes metros. ¿Listo? Entre corchetes se coloca la unidad de medida de esa unidad, de la distancia. ¿Ok? Si quieres hallar de volumen puede ser litros. ¿Ok? Puede ser litros o metros cúbicos. Pero entre eso es lo que tenían que haber analizado. Entre corchetes se coloca la unidad de medida. Y eso es muy importante. Mucha gente no lo lee y por eso es que perdieron. ¿Listo? Y por eso fue que perdieron esta pregunta. ¿Ok? Porque, o sea, las preguntas en el ITFES no son realmente difíciles. Es solamente que me imagino que la mayoría hizo esto. La mayoría dijo, B es la velocidad. B sub 0, velocidad inicial. La G es la aceleración a la gravedad. T es el tiempo. Para ahorrar tiempo.
Eso estoy seguro que mucha gente lo hizo. Pero chicos, consejo, lean absolutamente todo, ¿ok? Absolutamente todo lo que, incluso el número de la pregunta, incluso todo. Lean absolutamente todo para que no se equivoquen tontamente. ¿Listo? Porque si ustedes leen todo, se dan cuenta de que la velocidad está en metros por segundo. La velocidad inicial también en metros por segundo tiene que ser igual. La gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. ¿Vale? Consejos, lean absolutamente todo, incluso lo más pendejo que ustedes piensen que no les va a servir para nada, deben leerlo, ¿listo? Deben leerlo. Bien. Y bueno, por ejemplo, para calcular la velocidad de caída libre de un objeto en la Luna, la cual tarda 10 segundos en caer y empieza el movimiento desde un estado de reposo, suponiendo que la gravedad de la Luna es 2 metros por segundo, el estudiante realiza el siguiente procedimiento. ¿Vale? Entonces, debieron entender eso. Si no entendieron el ejemplo es para que tú sepas cómo se utiliza esa fórmula. O sea, la pregunta, lo único que tenías que hacer era lo mismo que está en este ejemplo. ¿Okay? Tomar la fórmula y reemplazar los datos. ¿Listo? Entonces, fíjense, 10 segundos, tarda 10 segundos, ese es el tiempo. Tarda 10 segundos, ese es el tiempo. ¿Ok? Desde un estado de reposo, esto puede ser lo que los confundió. En estado de reposo quiere decir que empieza con velocidad inicial 0. Eso es lo que significa estado de reposo. O sea que empieza con una velocidad inicial, bueno, empieza con una velocidad 0. Por eso es que aquí, miren, aquí está el 0. En donde va la velocidad inicial, colocaron un 0. Por eso, porque empieza desde reposo. Entonces, fíjense que luego viene la gravedad y luego el tiempo. Bien. Velocidad 0, la gravedad es 2 y el tiempo es 10. Usar la fórmula. Y al final, el paso 2, hacer eso, hacer los cálculos, hacer la multiplicación y la suma. Bien, entonces ese es un ejemplo de cómo se utiliza esa fórmula. Lo único que tenían que hacer ustedes era lo mismo. Exactamente lo mismo, pero con otros datos. Entonces, miren. Si ahora, de nuevo en la luna, ¿qué quiere decir que esté en la luna? Lo que quiere decir que estén hablando en la luna otra vez es que la gravedad va a ser la misma. ¿Vale? Por eso te dice, de nuevo en la luna. No te dicen que la gravedad es 2. Pero, o sea, ya en el ejemplo te dijeron que la gravedad de la luna es 2. Eso te lo dijeron en el ejemplo. Entonces, si ven cómo hay que leer, si ven que lo más difícil era la lectura. Porque es que si no, esta pregunta se vuelve un infierno. Entonces, la gravedad, la gravedad es 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque esa es la gravedad de la luna. En el ejemplo nos dijeron que esa es la gravedad de la luna. Bien. Se tiene una bola que tarda 30 segundos en caer. Ese es el tiempo. ¿Okay? Ese es el tiempo porque el tiempo se mide en segundos. Tiempo, 30 segundos. Con una velocidad inicial de 200 centímetros sobre segundo. Entonces, velocidad inicial, 200 centímetros sobre segundos. Y aquí el que leyó bien, aquí estaba la clave. ¿Se acuerdan que la velocidad inicial tiene que estar en metros sobre segundo? Ahí te lo dicen. ¿Listo? Ahí te lo dicen. La velocidad inicial debe estar en metros sobre segundo. Y aquí te lo dan en centímetros sobre segundos. O sea que hay algo no cuadra. ¿Vale? Algo no cuadra. Si ustedes se ponen así, si ustedes se ponen a aplicar la fórmula así, les va a salir mal. Y ese fue el error que todo el mundo cometió. ¿Vale? Todo el mundo cometió ese error. O sea, aplicaron la fórmula que sí, eso es lo que tocaba hacer, pero no se dieron cuenta de que aquí está en centímetros sobre segundo. Bien. Y no era en centímetros sobre segundo, es
tenía que estar en metros sobre segundo. Entonces, antes de aplicar la fórmula, tocaba convertirlo. ¿Vale? ¿Cómo se convierte? Pues deben saber que un metro son 100 centímetros. Bien, eso es algo que toca saber, es algo que, bueno, es como esto es hasta cultura general. ¿Cuánto es un metro? 100 centímetros. Bien. Entonces, ¿cuántos serán 200 centímetros? 200 centímetros son 2 metros. ¿Ok? 200 centímetros son 2 metros. Eso era lo que tocaba hacer antes de hacer cualquier cosa. Bien. Está como agripado, sí. ¿Listo? Entonces, ya ahora a continuación, ya solamente toca pues... Ah, bueno, espérense. Espérense, otra cosa. Aquí hay otra cosa, ¿listo? Hay otra cosa. Hay otra cosa muy importante antes de hacer cualquier cosa. En el ITFES hay que ser un poquito estratégicos, ¿ok? Hay que ser un poquito estratégicos. Porque sí, yo aquí hice la conversión de la velocidad inicial en metros sobre segundo. Pero si yo miro las opciones, fíjense que las opciones no están en metros sobre segundo. ¿Listo? Las opciones están en centímetros sobre segundos. Eso quiere decir que el que eh, tocaba convertir era la gravedad. ¿Ok? Tocaba era convertir la gravedad. Porque como las respuestas están en centímetros, bueno, o sea, tengo que tener todo en centímetros. Era para ver si estaban atentos. No, sí, era que no había visto las opciones. ¿Listo? Pero sí, ya cuando uno ve las opciones, uno se da cuenta de que toca hacer la conversión. Entonces, 2 metros son 200 centímetros. Y queda el segundo, pues, normal. Y queda el segundo normal. Centímetro al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo uno sabe cuál se convierte y cuál no? O sea, ustedes pueden convertir el que ustedes quieran. Tú puedes convertir la gravedad a centímetros o puedes convertir la velocidad a metros. ¿Vale? Pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo hice aquí los dos. Pero el que me sirve es tener todo en centímetros. ¿Vale? Me sirve porque las opciones de respuesta están en centímetros. No me sirve tener nada en metros. ¿Ok? No me sirve tener nada en metros. Lo más importante es que todo esté igual, ¿listo? O sea, si tú vas a aplicar la fórmula, todo esté en las mismas unidades. Todo en centímetros o todo en metros, como tú quieras. Pero si tú tienes centímetros y metros en la misma fórmula, eso te va a quedar súper mal. Entonces, eso era lo que tocaba saber aquí. Bien. Entonces, ahora sí, apliquemos la fórmula. Velocidad inicial, 200 centímetros por segundo. ¿Okay? No vamos a coger metros, o sea, yo lo convertí a metros, pero eso no lo vamos a coger porque las opciones de respuesta no están en metros, entonces no me sirve tener esos metros. Me sirve tenerlo en centímetros. Entonces, 200 centímetros sobre segundo. Más, menos la gravedad. Fíjense, ese menos es de la fórmula, entonces toca colocar ese menos. O sea, toca colocar todo igual, solamente reemplazar los datos. Menos la gravedad, que es, bueno, la gravedad era 2 metros por segundo, pero ese dato de 2 metros no me sirve. Me sirve es el de centímetros para que concuerde con la velocidad inicial. Y para que concuerde también con las opciones, porque en las opciones no hay metros. Entonces sería 200 centímetros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y el tiempo pues, tiempo no hay problema, el tiempo en segundos.
Entonces, por 30 segundos. La matemática no es lo mío, pero si esto no es matemáticas, esto es solamente leer datos y colocarlos en una fórmula que ni siquiera te tienes que saber. ¿Bien? Esto es de ciencias naturales. Pues no, esto es matemáticas, ¿sí? O sea, es matemáticas aplicado a pues, la velocidad. Entonces, sí, es matemática porque tocaba saber convertir, tocaba pues relacionar esa información, mirar los datos y hacer unas sumas y unas restas, ¿vale? Si esto fuera de física, no te hubieran dado la fórmula. ¿Listo? Si esto fuera de física, no te hubieran dado la fórmula ni el ejemplo. Porque aquí lo que importa es que tú hagas este cálculo, esta operación. Bien. Entonces ya, eso es lo que tocaba hacer. Ya solamente pues operar esto. Entonces queda 200 centímetros sobre segundo menos, bueno, 200 por 30. 2 por 3, 6 y agregas 3 ceros. ¿Listo? 6000. Y queda centímetros sobre segundo. 200 menos 6000, eso da 5800 centímetros sobre segundos. Bueno, y negativo, ¿ok? Y negativo, pues, porque el 6000 es mayor. ¿Listo? O sea, lo que tocaba hacer era saber convertir, ¿ok? Saber que tocaba hacer una conversión antes. Esa era la conchita. Quien no hizo la conversión, quien no se dio cuenta de eso, pues obviamente le salió muy mal. Bien. Sí, yo salgo de vacaciones de universidad, pero obviamente yo voy a seguir dando pre-ITFES. Yo no descanso. Listo, recapitulación, porque es una pregunta larguita. Bueno, larguita entre comillas, ¿sí? Sino que tocaba saber una que otra cosa. Recapitulación. Esta es la fórmula. Velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Bien, ahí te dan los datos. Te dan los datos, gravedad, ya te la dan. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Tocaba convertirlo a centímetros. ¿Listo? Entonces, solamente tocaba convertir los metros a centímetros. 2 metros son 200 centímetros. El tiempo, 30 segundos. Y la velocidad, 200 centímetros sobre segundo. Y el resto es aplicar la fórmula. ¿Okay? Colocar todo en la fórmula y operar. Eso es todo. Entonces ya saben, no se les voy a olvidar nunca. 1 metro son 100 centímetros y cuando vayan a aplicar cualquier fórmula, siempre deben tener todo en las mismas unidades. ¿Vale? ¿Cuál sería el error? El error sería lo siguiente. Aplicar la fórmula. Bueno, aplicar la fórmula haciendo esto, cometiendo este error. Velocidad es 200 centímetros sobre segundo más menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por 30. Esto fue lo que la mayoría hizo. Bien, esto fue lo que la mayoría hizo. Entonces, aquí hay un error gravísimo porque estoy mezclando centímetros con metros. ¿Listo? Eso es error gravísimo. ¿Cuánto da el tiempo del DeepFest por una pregunta? Pues es que, o sea, eso es relativo. Se supone que hay 2 minutos, por eso es que yo siempre les coloco 2 minutos en las preguntas. Siempre les coloco 2 minutos por eso. Pero obviamente hay preguntas que se responden en 1 minuto y hay otras que toca hacer un procedimiento cortico, pero sí que puede ser 3, 5 minuticos. Por ejemplo, esta pregunta uno se demora un poquito más. Uno se puede demorar un poquito más de 2 minutos, si es la primera vez que lo intentan. ¿Listo? Pero sí, las preguntas, 2 minutos es algo. 4 horas y media, sí, así es. Sí, exactamente. El IFE solamente te dice, tienes hasta las 2:30 para hacerlo. Tú verás cómo te repartes el tiempo. Bien. Exactamente, hay preguntas que son un regalo, pero de nuevo, estas son las que toca asegurar, estas son las que
bajan el puntaje. Las preguntas esas que todo el mundo marca bien, pues sí, todo el mundo las marca bien, pero estas son las que bajan el puntaje. Bien. Recojan de una, sí, recogen de una. Sí, recogen de una. Si no das el papel, te metes en un problema. Te anulan todo eso y es peor. Bien, perfecto. Entonces, si sarcasmo todas las difíciles, bien, nos iría mejor, sí. O sea, si sacamos las difíciles, sí, así es. Sí, o sea, si ustedes aseguran desde ya las difíciles, si estudian los temas complicados, esa prueba ITFES va a estar, les va a salir muy, pero que muy alta. Porque de hecho, las preguntas difíciles son las que más puntos dan. Sí, estas preguntas donde todo el mundo se equivoca son las que más puntos les dan. Esas fáciles, dizque, eh, ¿con qué se mide, con qué se mide la temperatura? Y te colocan un termómetro, una balanza, eso obviamente eso no vale nada. ¿Listo? O sea, bien, sí, te sube, pero las que toca asegurar, las que más te van a subir el puntaje son estas. Que tampoco son difíciles, pero sí requiere de una lectura mucho mejor. El IFES no mete eso en una plataforma, no, pero sí en mis simulacros. ¿Vale? Joanny, esto está en esta pregunta yo la estoy sacando de mis simulacros. Entonces, por eso es importante que hagan mis simulacros, chicos. Es demasiado importante. Bien, perfecto. Listo, hagamos otra. Que también que todo el mundo se haya equivocado mucho. Uy, sí, está. Sí, mucha gente se equivocó aquí. A ver. Sí, de hecho, cuando el año pasado hicieron la prueba real de calendario A, todas esas preguntas me llegaron a mí, ¿listo? O sea, a mí me llegaron todo ese material, pues porque, ajá, yo estoy metido en este cuento. Y cuando yo me di cuenta, y todo eso yo lo había explicado, o sea, todo eso yo lo había explicado en mis clases o habían estado en mis simulacros. Entonces, quien hizo mis simulacros y quien entró a todas mis clases, pues ya ganó beca. Entonces, sí, el profe Travis Kait, sí, chicos, sí. Eh, no le digan a nadie porque me meto en un problema y hasta aquí llegué. Vale. Hagamos esta, pues. Que esta es una pregunta muy interesante, se las coloqué por algo. Se las coloqué por eso, porque yo sabía que les iba a costar, ¿listo? Les iba a costar. Todas las preguntas que yo les coloco en los simulacros y en los torneos es por algo. Entonces, por eso deben hacerlo. Ok, entonces dice, en un libro de biología, Julián leyó que un elefante adulto puede llegar hasta 12 millones de kilogramos. Bueno, son 12.000 toneladas. En el libro se explica que este valor corresponde a 10, a 12 por 10 a la 6. Después Julián intenta escribirlo con el siguiente procedimiento. Bien, paso 1. 1,2 por 10 a la n por 10 a la m. Paso 2, hallar n y m, tales que n más m igual a 6. Bien. Del año pasado, ¿cuántos ganaron beca que hicieron el pre-IFES aquí? Vale, ahorita les muestro la encuesta, ¿listo? Yo les hice una encuesta para que vean cómo les fue. Sí, es una pregunta interesante. Dice te viendo. Sí, sí, vale, ahorita les muestro cómo les fue a mis estudiantes el año pasado. Bien. Entonces, paso 2, hallar n y m tales que n más m sea igual a 6. Vale. Entonces, al revisar el resultado, Julián se dio cuenta de que el procedimiento planteado tenía un error. Entonces, fíjense, aquí toca buscar un error. Si a ti no te dicen que hay un error, pues, ¿qué te vas a poner a buscar errores? Como la pregunta que dimos la semana pasada.
Que mucha gente se puso a buscar errores, pero no había ningún error en la pregunta. O sea, la pregunta no te decía que había un error. Pero aquí sí, aquí te están diciendo explícitamente que hay que buscar un error. Entonces, ¿dónde está el error? ¿En el paso 1 o en el paso 2? Vale. De nuevo, aquí pueden aplicar la estrategia, ¿sí? Aquí pueden volver a aplicar la estrategia de ver cuáles empiezan bien, porque miren que todas empiezan más o menos igual. Paso 1, paso 2, paso 1, paso 2. Entonces, uno primero busca si es el paso 1 o el paso 2 y tachamos las que digan lo contrario. Por ejemplo, en el paso 1, ¿hay algún error? Pues no. ¿Listo? En el paso 1 no hay ningún error porque aquí lo único que hizo fue expresar esto como notación científica. Esto es lo que se conoce como notación científica. Entonces, lo único que tocaba saber es lo siguiente. Por ejemplo, es lo siguiente. Si tú tienes 1 por 10 a la 10, miren lo que pasa. Aquí estaba la clave para entender por qué no es el paso 1. 1 por 10 a la 10. Esto es lo mismo que tener 1 y 10 ceros, ¿vale? Y 10 ceros, pero para la notación científica es para eso, para no tener que escribir tantos ceros, para escribir así cortico. Para eso se usa la notación científica. Pero por propiedades de la potencia, yo también puedo escribir lo siguiente. Bien, menos por 10 a la 1. Es exactamente lo mismo, porque por propiedades de la potencia, cuando tienen la misma base, los exponentes se suman. ¿Listo? Esa es una propiedad de la potenciación. Cuando tienen la misma base, los exponentes se suman. Entonces, fíjense que 9 más 1 es 10. O sea, es exactamente lo mismo. O por ejemplo, otro. También puede ser así. 1 por 10 a la 6 por 10 a la 4. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? O sea, si son diferentes, si la base es diferente, o sea, si no es un 10, sino un 9, ya aquí es totalmente diferente. Ya eso no se aplica a la propiedad. ¿Listo? Para que los exponentes se sumen, la base debe ser igual. ¿Listo? La base debe ser igual. Por ejemplo, esto también es lo mismo a 1 por 10 a la 5 por 10 a la 5. Es lo mismo. Exactamente lo mismo que lo primero. Que tener 1 por 10 a la 10. Exactamente lo mismo. Solamente que escrito de otra forma, como decía alguien, dice que el mismo simio, pero en otro árbol. Lo mismo. ¿Ok? Solamente que escrito de otra forma. Y eso es lo que quería hacer el compañero. Lo que quería hacer el compañero era escribir esto mismo, pero en notación científica. Entonces, en el paso 1, fíjense que no. O sea, esto se puede. Lo que está en el paso 1 se puede. Ya depende de cuánto vale n y m. Depende de eso. Entonces, el paso 1 no tiene, o sea, no tiene ningún error. Lo único que hizo fue cambiar la forma de escribirlo. Entonces, el paso 1 está bien. ¿Vale? Por ende, se tacha la A y se tacha la C. Esa es como que la estrategia que yo les aconsejo. Primero miren cuáles empiezan bien y tachan las que digan lo contrario. Pero, pero lo dice el paso 2, es correcto, ¿no? Pues, o sea, si el paso 1 está bien, quiere decir que en el paso 2 hay un error sí o sí. O sea, si el paso 1 está bien, el paso 2 debe estar mal, pues no hay más opción. ¿Listo? ¿Sí ven la lógica? O sea, parece que está bien, pero ya con el análisis que hicimos, ya sabemos que el paso 1 no es la respuesta correcta. O sea, ya sabemos que el paso 1 no tiene ningún error. Entonces, toca ver cuál es el error que tiene el paso 2. Bien. Qué raro, no, es por este tema de la notación científica, ¿ok? Es porque toca repasar este tema. Bien. Entonces, miren,
aquí estaba la clave. Les voy a escribir el número. 12 millones. Bien. 12 millones. Entonces, sí, ya la A ya la tachamos. La A ya está descartada. Bien. Es la A. Ok. Bueno. Entonces, miren lo que pasa. Y él lo hizo. Profe, qué pena. Sí, dime. Le puedo decir algo. Dale, Lo que claro. pasa es que estoy leyendo un poco los comentarios y no sé, yo también no marqué que era la opción 2 la que el paso 2 el que estaba equivocado, porque lo que trata de hacer Julián es comprobar, o sea, por forma matemática, eso que la notación científica, ¿no? Entonces, dice en el libro que 12 por 10 a la 6, pero ¿qué hizo Julián? Que colocó 1,2 por 10 a la n por 10 a la m. En el paso 2 se sabe que n y m sumados tienen que ser 6. Por lo tanto, para mí, eso sí está bien. Entonces, ¿qué pasa? Digo que el error que él tuvo fue en colocar 1,2, porque si usted sabe, empieza a correr la coma 6 espacios para agregar los ceros, no va a dar 12 millones, va a dar 1.200.000, si mal no estoy. Uy. Ok, espérate. Sí, sí. Voy a revisarlo. A ver. Pero voy a revisar algo. Tal es que N y M sean 6. Vale, listo. Esperen, voy a pensar un momento, listo. Porque sí, sí tiene sentido lo que dice, mira. Hmm. Nos debe una salchipapa a todos. Ok, vale, ya te lo tengo. Ya te tengo el argumento. Listo, ¿por qué no es la A? Porque para la notación científica, una de las condiciones de la notación científica es que el número que está aquí, listo, que el número que está aquí debe ser entre, bueno, debe estar entre 1 y 9. ¿Listo? Esa es una condición de la notación científica. ¿Listo? De que el número que está inicial debe estar entre 1 y 9. Entonces, por eso escribió 1,2 y no 12. Bien, y no 12. ¿Listo? Entonces, por eso, esa es otra forma de verlo. Entonces, por eso fue que él no escribió 12. ¿Listo? Él no escribió 12, ¿por qué? Sí. Pero sí, o sea, iba bien, iba bien. Como cambió de 12, pasó a 1,2, el exponente no puede ser 6. ¿Listo? Ya, porque ya es diferente. O sea, la suma ya no puede dar 6, porque eso si fuera 12. 12 por 10 a la 6. Entonces sí, pero sí ven que él dejó el 6 todavía. Él dejó el 6, pero cambió el 1,2. Entonces, sí, ¿vale?
Entonces, por eso es que, o sea, como él cambió, como en el proceso él cambió 1.2, bueno, debía cambiar la condición esta de la suma. ¿Listo? Eso es lo que dice el paso 2, porque fue incorrecta la transformación del múltiplo de 10 al describir la condición de las potencias. ¿Cuál es la condición de las potencias? Que la suma sea 6, pero no, la suma no puede dar 6. Bien. La suma no puede dar 6, porque si la suma da 6, entonces ya ese valor no corresponde a 1.2. ¿Ok? Él no, ya ese valor de 6 no corresponde a 1.2, ese le corresponde a 12. Entonces, ahí donde estaba el error. ¿Listo? Porque claro, él como corrió la coma una vez más, entonces debería ser la suma de estas de n y m debe ser 7, porque corrió la coma una vez más. ¿Listo? Porque corrió la coma una vez más. Sí, si cambia el valor inicial, sí. Si cambia el valor del exponente. ¿Ok? Porque miren lo que tiene. 12 por 10 a la 6. Eso es lo que dice el libro. ¿Listo? Eso es lo que dice el libro. 12 por 10 a la 6. Entonces, pero como él en el paso 1 escribió 1.2, bueno, ya no puede ser por 10 a la 6. ¿Listo? Ya debe ser por 10 a la 7 porque corrió la coma un espacio más. ¿Listo? Entonces sí, lo que dice, mira, tiene lógica, sí. Tiene lógica. El error está entonces en el paso 1, pero si yo no lo veo así, bueno, porque esa es una condición también de la notación científica, de que debe estar entre, entre 1 y 9. Entonces ese no es, no podría ser un error. Sí, claro, tiene toda la lógica, sí, así es. Entonces, si cambia el paso, si cambia la condición inicial, sí, hay un error. Entonces ya eso cambia, ya cambia todo. Pero y si mira la opción C, ¿no podría ser también una posible respuesta basándose en lo que yo había dicho? Exactamente, pero empieza mal. Ok. ¿Listo? Empieza mal, empieza diciendo que es el paso 1. Bien. Y bueno, y también debe estar únicamente en números enteros. Bueno, tampoco. La notación científica puede estar con decimales. Como les dije, siempre y cuando sea entre 1 y 9. La notación científica. Entonces, eso es lo que puede ser. Bien. Entonces, sí, esa es la condición. Vale, les tocaba saber eso, de que debe ser entre 1 y 9. ¿Y dónde sale eso de no sé qué es de notación científica? Ah, pues sí, ese es un tema. ¿Listo? Ese es un tema. Bien. Gracias por iluminarnos. No, sí, pero de nuevo, tiene todo el sentido, ¿ok? Tiene todo el sentido. Viéndolo de la forma que lo dijo Mira, o sea, lo explicó tan bien que me puso a dudar. Pero sí, listo. Pero sí, o sea, el paso 1 está correcto, o sea, no hay ningún sentido, no tiene nada extraño. Lo malo es que si vas a dejar que siga siendo 6 el exponente, ya hay un error. ¿Listo? Ya hay un error en el proceso. Porque ya cambiaste la condición inicial. El número entero ya lo cambiaste. Ya lo cambiaste. Entonces, por obligación, también debe cambiar el exponente, porque si corres la coma, ya no va a ser por 10 a la 6, ya va a ser por 10 a la 7. Por eso es que es más correcta la B. Así es, si uno cambia, el otro también. Así es. Sí, listo. Vale, ahora sí. ¿Les queda alguna duda? Sí, esta pregunta, fíjense, estas son las preguntas que toca asegurar, porque estas son las que lo ponen a patinar a uno. Uy, yo con esta cámara prendía toda la clase. Y no me avisaron, chicos. Que tenía la cámara prendida toda la clase, toda la clase. Bien. Ok.
Listo. Yo creía que lo hizo a propósito. Parece un anciano. Bueno, entonces ya para terminar, hagamos un Kahoot y ya con eso nos vamos. Yo les voy a mandar estos apuntes, se los voy a volver a mandar, entonces, para que, ya saben, para que lo repasen, para que le echen una miradita mañana o antes de dormirse, y ya pues no se les olvide todo lo que dije. Bien. Entonces hacemos un Kahoot y ya con eso nos vamos. Pero sí, fíjense, los torneos son son desafiantes. Por eso que toca practicar mucho. Les aconsejo que hagan los simulacros antes del torneo para que vean que les va mejor. ¿Listo? Hagan los simulacros antes del torneo y verán que les va de maravilla. Por ejemplo, si el torneo de esta semana va a ser de naturales, bueno, hagan naturales, el simulacro de naturales y verán que les va mucho mejor.